Hola, hoy vamos a estudiar la forma básica de la voz pasiva. Primero, la explicación y los usos. Segundo, la estructura y algunos ejemplos. La explicación. La voz pasiva se opone a la voz activa. La voz activa se refiere a la forma tradicional en que construimos las frases en inglés. Peter built a house. Peter construyó una casa. Ese es sujeto, verbo, complemento. Esa es la forma tradicional. Cuando es más importante el hecho que la persona que realiza la acción, se utiliza la voz pasiva. Aquí el hecho es construir una casa y la persona es Peter. Entonces, como la persona acá en esta frase va a ser no tan importante como la acción, utilizamos la estructura de la voz pasiva. A house was built by Peter. Bueno, vamos a analizar estas dos frases. La voz activa utiliza un sujeto, un verbo y un objeto. Peter built a house. Peter, sujeto, verbo, built y objeto, a house. En la voz pasiva utilizamos otra estructura. Primero utilizamos el objeto, que es a house. Después una forma del verbo to be, was. Después el pasado participio, built. Y al final, by Peter, que es quien realizó la acción. By significa por. Para los verbos, para construir el pasado participio de los verbos, tenemos que tener en cuenta si son regulares o irregulares. Para los regulares, agregamos el ed a la raíz del verbo. El verbo clean significa limpiar y ed nos queda en la forma de pasado participio, cleaned. The house was cleaned by my father. La casa fue limpiada por mi papá. Cuando el verbo es irregular, como break, romper, utilizamos la tercera columna que aparece en el diccionario, broken en este caso. The window was broken by my brother. La ventana fue rota por mi hermano. En la voz pasiva es muy importante el verbo to be. Hay que estar pendientes del número para saber qué forma del verbo to be utilizamos. Si es en pasado simple y es una sola casa, utilizamos a house was built by Peter. Si es plural, utilizamos were. 3 houses were built by Peter. Bien, ahora vamos a ver algunos tiempos verbales. El presente simple. Peter builds a house o Peter builds 4 houses. Cuando tenemos el presente simple, agregamos is o are más el pasado participio del verbo. Entonces, como es una casa, a house is built by Peter. Una casa es construida por Peter. Cuando es plural, en este caso 4, 4 houses are built by Peter. Entonces el presente simple es con is, are y el pasado participio. El presente progresivo, Peter is building a house o Peter is building 4 houses. Acá ya tenemos el verbo to be en el presente progresivo, is, Peter is. Eso quiere decir que vamos a tener dos formas del presente progresivo en la voz pasiva. Entonces, a house is y necesitamos decir siendo. Is es está haciendo. Entonces, para construir siendo es be, que es el verbo to be, más ing. A house is being built by Peter. Y cuando es plural, utilizamos are y seguimos utilizando be ing. 4 houses are being built by Peter. En el pasado simple, ya lo estudiamos, utilizamos was o were para construir la voz pasiva. A house was, una casa, built by Peter. 3 houses were built by Peter. Were porque es plural. El presente perfecto utiliza have o has, haber. Peter has built a house o Peter has built 4 houses. Cuando es una casa utilizamos has, cuando es plural utilizamos have. Entonces, a house has been built by Peter. Ese B-E-E-N significa sido. Ha sido. 4 houses have been built by Peter. Finalmente, en el futuro utilizamos will, después be y después built. Ahí no hacemos distinción en número. A house will be built by Peter o 4 houses will be built by Peter.